Hola a todos y bienvenidos a Cannabis en Paraguay, episodio 12, episodio del 12 de enero del año 2024, episodio en el que vamos a continuar con el análisis de la ley 1340 del año 1988 que, como ya mencioné varias veces en el episodio anterior, esta ley sigue vigente en Paraguay y es una de las primeras leyes que vamos a analizar en este programa. Pero antes les recuerdo que tienen a su disposición el correo hola@cannabispy.com para contactar con este programa de manera directa y exclusiva y dejar sus sugerencias y preguntas. Y también pueden visitar la web del podcast cannabispy.com, donde podrán encontrar episodios del podcast, transcripciones de cada episodio y otras publicaciones interesantes referente a nuestro tema, el cannabis. Hoy tenemos micrófono nuevo. Pueden ir dejando sus comentarios de qué tal se escucha mejor, peor. Va a ir en crudo este episodio, así es que voy a esperar sus comentarios. Ahora sí, arrancamos el tema de hoy con el análisis de algunos artículos de la ley 1340. Ya en el episodio anterior hicimos un análisis por capítulos, y si no lo escucharon, pueden escucharlo, les dejo el enlace en la descripción del programa. En el episodio anterior también mencionamos que esta ley cuenta con un total de 83 artículos distribuidos en los 10 capítulos que posee. Como este episodio no pretende ser muy largo ni mucho menos, hicimos una lista propia, una selección de artículos para tratar en este episodio específico. Por esta ocasión solo tocaremos esos artículos que a mi parecer son interesantes, curiosos o polémicos. Ya vamos a ver por qué. Iremos más o menos en orden y arrancamos por el artículo 1. Este artículo define lo que la ley considera como sustancia estupefaciente y droga peligrosa, es decir, podríamos interpretar como que a ambas les da la misma definición. Se desglosan este artículo en 3 incisos. Inciso A indica que una sustancia estupefaciente o droga peligrosa son todas las incluidas en las listas anexas a la Convención Única sobre Estupefacientes. En las listas anexas se menciona al cannabis como dato importante y también al convenio sobre sustancias psicotrópicas ratificadas por 2 leyes nacionales de Paraguay, ambas del año 1971, que son la ley 338 y la ley 339. Sobre la convención, sobre el convenio y sobre las leyes que mencioné recién podemos dedicar otro o capaz varios otros episodios para no extendernos tanto hoy. Si les gusta la idea pueden enviarnos al correo sí o en el comentario de este podcast sí, por favor habla de estas leyes, de estos documentos. Les recuerdo hola@cannabispy.com. Bueno, siguiendo con el artículo 1, inciso B, indica que sustancia estupefaciente y droga peligrosa son aquellas de origen natural o sintético que pueden producir estados de dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central o que tengan como resultado alucinaciones, trastornos de la función motora y sensorial y modificar el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo, o cuyo consumo pueda producir efectos análogos a los que cualquiera de las sustancias indicadas en el inciso A, de este artículo. Acá, por ejemplo, también puede entrar el azúcar, que crea cierta dependencia, ¿verdad? Dependencia y estimula el sistema nervioso central, y cuando se termina el azúcar hay una depresión del sistema. Pero eso es comentario para debate nada más. Y para culminar el artículo de la ley, el inciso C indica que sustancia estupefaciente y droga peligrosa también son las sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas o cualquier producto empleable en su elaboración, transformación o industrialización. El artículo 1 termina indicando que las sustancias y drogas mencionadas en los incisos B y C deberán ser establecidas por decreto del Poder Ejecutivo, originado en el Ministerio de Salud y Bienestar Social, conforme a un listado que deberá ser actualizado en el mes de diciembre de cada año e identificadas por el nombre genérico adoptado por la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Me explayé en este primer artículo solo para resaltar lo que se considera como sustancia estupefaciente y droga peligrosa en Paraguay, según la ley 1340 del año 1988. Ya luego el artículo 2 habla sobre que las personas que trabajen o se vean dentro de la línea de comercialización o logística, ya sea transporte, entre otras cosas, de estas sustancias, deben inscribirse en el Registro Nacional de Sustancias Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Ministerio de Salud y en el Ministerio del Interior,
No lo dice así con estas palabras textuales, pero bueno, en realidad es bastante... especifica bastante las actividades, pero vamos resumiendo para luego centrarnos en artículos más específicos. Sobre este tema de las personas que están en la línea de comercialización, logística y demás, y relacionados, se habla hasta el artículo 4. En el artículo 5 empieza el capítulo del control de la comercialización y del suministro. Podemos hablar brevemente en este caso sobre el artículo 6, en realidad, que habla sobre las recetas médicas de las sustancias a las que se hace referencia en la ley. Porque claro, esta ley no solo trata de cannabis, de hecho hasta ahora ningún artículo menciona nada sobre cannabis. En esta ley se trata sobre sustancias estupefacientes y drogas peligrosas, y como dato de referencia, una de las sustancias que están en la lista de la Convención Única sobre Estupefacientes es la morfina, por ejemplo, y también se menciona preparados de la codeína, solo por citar algunas sustancias de uso común, entre comillas, en hospitales y sanatorios. Entonces, el artículo 6 dice: toda receta médica de las sustancias a que se hace referencia en esta ley, para ser despachada, constará de un formulario especial numerado, encuadruplicado de color específico, que será proveído al costo por el Ministerio de Salud y contendrá en forma legible, manuscrita y sin enmendaduras, y cita ahí detalles o de manera detallada los datos que debe tener, como nombre, registro del médico, denominación del medicamento, nombre del paciente, su cédula, incluso la dirección del paciente, entre otros datos. También el artículo menciona que el médico que receta debe conservar una copia en su archivo por 2 años, otra copia debe enviar al Registro Nacional de Sustancias Estupefacientes dentro de los 10 primeros días hábiles, y que la receta tiene validez por 8 días. Si el médico no guarda en su archivo la copia de la receta, le corresponde una multa de 100 jornales mínimos, que son aproximadamente a día de hoy, 12 de enero del 2024, 10.309.100 guaraníes, o su aproximado en dólares, que sería $1.400 aproximadamente. Este monto, esta plata de la multa, se destinará a actividades diversas no especificadas, así lo dice la ley, y lo mismo si es que el médico no envía al Registro Nacional de Estupefacientes la copia que corresponde, le va a caer la misma sanción. En artículos posteriores se detallan más multas, más castigos para los médicos que se pasen de la dosis señalada. En la posología le correspondería al médico 2 a 8 años de penitenciaría. También para los propietarios de la farmacia, o al farmacéutico regente, o al empleado que venda o suministre sin la receta o con la receta vendida o en una dosis mayor, le va a corresponder de 4 a 10 años de penitenciaría según la ley. La misma pena le toca al que falsifica la receta para conseguir el medicamento. Pero bueno, toca avanzar un poco más. Hasta ahora, ¿qué tal vamos? ¿Todo bien? En el artículo 13, vamos a saltar así de artículos. Ahí volvemos a aterrizar brevemente y cito textual el artículo 13. Dice: el que suministrare sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan sin hallarse expresamente autorizado conforme a esta ley, será castigado con penitenciaría de 6 a 15 años, comiso de la mercadería y multa equivalente al cuádruple de su valor, o sea, del valor de la mercancía comisada. En el artículo 14 habla de que suministrar a un menor equivale a una penitenciaría de 10 a 25 años, comiso de mercadería y multa equivalente al cuádruple de su valor. Luego el artículo 15 menciona que la misma pena del artículo anterior se aplicará al que suministrare en establecimientos de enseñanza, instituciones religiosas, asistenciales, deportivas, culturales, sociales o sitios donde se realicen espectáculos públicos o lugares de detención o prisión. Si el delito lo comete un docente, un religioso, un profesional de la salud, un directivo o empleado de las instituciones citadas, cualquiera sea su cargo, sufrirá el máximo de la pena. Y así continúan detallando los castigos, multas y penas para el que suministre bajo engaño, amenaza, violencia, al que incita al consumo a deportistas, al que distribuya muestras médicas, etc. El artículo 20 menciona que el envase que contiene estas sustancias debe ser adecuado, tiene que tener algún distintivo y tiene que ser uniforme. Después menciona que la pena para el importador que traiga un envase sin el distintivo es el comiso de estos productos, de estas sustancias, y la multa de 200 salarios mínimos para actividades no especificadas. Nuevamente lo dice la ley.
Desde el artículo 21 al artículo 26 se habla sobre los pagos a realizar por importación y exportación, así como las sanciones y multas de castigo. Porque por importación y exportación se tiene que pagar a las aduanas, pero si es que no, o sea, si es que se salta el paso de las aduanas y demás, bueno, ahí hay sanciones y multas que se especifican en estos artículos del 21 al 26. Saltamos directo al artículo 27. Desde este artículo hasta el 32 se habla sobre la tenencia, consumo y las medidas. Antes de detallar o analizar estos artículos, quiero hacer notar que todos los artículos anteriores sancionan desde recetar algo de forma inadecuada o sin que se enteren las autoridades, hasta la importación y exportación de sustancias que se mencionan en el artículo 1. Pero desde el artículo 27 se menciona, por ejemplo, que el castigo por la tenencia sin autorización es de 5 a 15 años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuádruplo del valor de la sustancia que la persona tenía en su poder. Y ahí surgen, por ejemplo, preguntas del tipo: ¿cómo la persona podría tener sin autorización, siendo que todo lo que debe ocurrir previo a la tenencia está controlado o regulado por esta ley? Se supone, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con el artículo 29. Este artículo menciona lo siguiente, y leo textual: cuando un procesado o condenado por cualquier delito sea fármaco dependiente, se le impondrá, además de la pena que corresponda, la medida de seguridad curativa que requiere su recuperación. La medida de seguridad se cumplirá en el establecimiento adecuado que el juez determine, siendo ella previa al cumplimiento de la pena. O sea, primero se cura y después se va a la cárcel, computándose en esta el tiempo de la recuperación. Es decir, además de la pena, que incluye multa y prisión, como ya hablamos anteriormente en algunos artículos, también debe seguir este proceso de recuperación en el lugar que el juez crea adecuado. Por mencionar algunas observaciones nada más, normalmente la persona que es adicta y se le procesa, digamos, suele pasar años preso sin un seguimiento adecuado de recuperación. Y en caso de que no vaya preso por algún motivo y se determine que debe ir solo a recuperación, ese periodo al final lo pasa en su casa o donde viva. Y al final vuelve a caer en lo mismo. Es quizás uno de los puntos a mejorar, pero bueno, el análisis final de esta ley lo haremos en el episodio siguiente. Ahora sí, pasamos al tan famoso artículo 30 de la ley 1340. Este artículo es el único en toda la ley que menciona a nuestra planta protagonista del programa y veremos qué dice específicamente. Procedo a leer el artículo 30. El que tuviera en su poder sustancias a las que se refiere esta ley, que el médico lo hubiera recetado, o aquel que las tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor de la recetada o que la necesaria para uso personal, se le castigará con penitenciaría de 2 a 4 años y el comiso. Entonces acá surgen no dos preguntas, pero sí hay que resaltar algo. Divide muy bien lo que es que te recete el médico o lo que vos usás como uso personal, separando lo que es lo que te receta el médico, ¿verdad? Y surge una pregunta que es: ¿cuál es la cantidad determinada para uso personal? Bueno, sobre esta pregunta la ley lanza lo siguiente: se considera de uso exclusivo personal del fármaco dependiente la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasarán los 10 gramos y de 2 gramos en el de cocaína, heroína y otros opiáceos. Este artículo es bastante interesante por varios motivos, pero les dejo ahí para que lo vuelvan a repetir si hace falta. Resaltar nada más que usa el término marihuana y no cannabis ni cáñamo. Ya dedicamos 2 episodios al tema de las denominaciones que se le da a la planta. Si no lo escucharon, les dejo el enlace de esos episodios en la nota del programa. Luego pueden enviar sus comentarios a hola@cannabispy.com para que me hagan saber su parecer y ya en el próximo episodio estaré compartiendo mi análisis final. Quisiera pasar, para ir terminando, al artículo 33 de la ley. Ya sabemos que la ley tiene 83 artículos, pero bueno, la idea con el episodio de hoy es adentrarnos un poco a algunos de los artículos que hemos seleccionado para compartir y debatir. Ya luego cada uno podrá interiorizarse más si así lo desea. De hecho, le dejamos el enlace para descargar la ley en las notas del programa. El artículo 33 dice:
el que sembrare, cultivare, cosechare o recolectare plantas que sirvan para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas, y el que proporcionare dinero, inmueble, semilla o cualquier otro elemento para ello será castigado con penitenciaría de 10 a 20 años, debiendo destruirse la plantación o producción. Esto es lo que básicamente hacen y suelen pasar en las noticias sobre la destrucción de las plantaciones y de los productos en los montes, las selvas de Paraguay, donde generalmente se encuentran las plantaciones. Algo curioso, ahora que pienso, nunca veo que destruyan los productos. Me refiero, por ejemplo, a los panes de cocaína o marihuana que suelen mostrar en las noticias cuando se le agarra a algún traficante y demás por las ciudades o las urbes. Sí veo más cuando es en algún bosquecito y cosas así, que van con sus machetes, cortan todo, queman todo. Pero bueno, para ir cerrando, el artículo 34 y 35 habla sobre los propietarios, arrendatarios, poseedores que ejercen la tenencia de algún inmueble que está siendo utilizado para plantaciones de algún vegetal que sirve para la fabricación de alguna sustancia que se menciona en esta ley, ¿verdad? Debe denunciar, y si no denuncia puede ir de 2 a 6 años a la cárcel y pagar una multa de 100 a 200 salarios mínimos, que siempre son destinados a actividades no especificadas. Lo mismo si el que ejerza la tenencia del inmueble, o sea, el que sea propietario de una casa, departamento, lo que sea, y a sabiendas ceda el uso para el depósito, guarda, permanencia ocasional de la sustancia que se menciona en el artículo 1 y o la elaboración, transformación o industrialización, este propietario será castigado también con 10 a 20 años de cárcel. Lo mismo para el que transporta o para el que facilita el medio de transporte. Bueno, hasta acá dejamos el episodio de hoy. Sí, sé que dejamos muchos artículos al aire, pero si hay alguno en específico que quieran que analicemos o tratemos en algún episodio de este programa, pueden hacérnoslo saber a hola@cannabispy.com. Espero que este episodio les haya parecido útil, informativo, entretenido, o que por lo menos les haya brindado algún nuevo tema de conversación o algo nuevo para poder desenvolverse en su día a día. Yo les digo esto porque siempre que estoy en algún encuentro, en algún evento, me preguntan cosas de tipo, ¿pero hasta cuánto se puede tener para no ir preso? Bueno, ese tipo de preguntas. Nos escuchamos en una próxima edición que será el viernes 19 de enero, y como también hoy es viernes, les deseo un excelente fin de semana, recarguen pilas que ya se va acabando el mes de enero, ya viene febrero con sus inicios de clase y tráfico congestionado, así es que para los que viajan todos los días al trabajo y nos escuchan camino al trabajo, disfruten de la fluidez del tráfico, que esto no durará tanto. Bueno, hasta el próximo viernes. Chau, chau.